Les damos la bienvenida al podcast número 107 de Crónicas Goomba. El día de hoy estamos de nuevo sus acostumbrados, ¿cómo es que se llama eso cuando uno presenta? Co-host, copresentadores. Copresentadores. Eso, copresentadores. A quienes acabaron de escuchar. César Rivera, me pueden encontrar en redes sociales como @Flagstad. Un gusto para todos, un saludo para todos. Y quien les habla, Víctor Dalos, @Vedalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. César me dijo, quiero hablar de un juego que se llama de 25 no sé qué, no, la verdad, un juego que no tenía yo en mi radar. Sí, de por sí el nombre es enredado porque son dos referencias a dos cosas que nadie conoce. ¿Cómo se llama el juego, César? El juego se llama The 25th Ward de Silver Case. ¿Y qué nos quedamos escuchando antes de que nos cuente de qué se trata esto? Vamos a escuchar una canción que se llama Metropolitan Edge, que vendría siendo como el tema principal de este título. Bien, el nombre entonces es The 25th Guard de Silver Case. Es un juego que César jugó en PlayStation 4 y entiendo que va por las líneas de una novela gráfica. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es una novela gráfica o aventura gráfica muy, muy, muy particular. El título inicialmente salió para teléfonos móviles, ni siquiera teléfonos inteligentes, teléfonos móviles en el 2005 y solamente en Japón. Y luego tuvo una versión para PC y PlayStation 4 que salió en marzo del 2018 y finalmente una versión para Nintendo Switch que salió en julio del 2021. Correcto. Y ya nos empezó a contar varias particularidades, pues que sea teléfonos y que luego decidan hacer un port de esto. ¿Qué se averiguó así como para contarnos de datos interesantes? Uy, esto tiene muchas cosas interesantes. Primero, pues para mencionar que es desarrollado por Grasshopper Manufacture. Fue distribuido inicialmente por operadores de servicios móviles en Japón, porque en el 2005 no existía Apple Store, ni Google Store, ni nada de esas cosas. Entonces, pues, inicialmente por operadores móviles de servicio celular en Japón y luego por NIS América cuando lanzaron las versiones, cuando lanzaron el resto de remake para PC y para consolas. Este juego es la segunda parte, o sea, es la secuela de otro título que se llama solamente The Silver Case. The Silver Case fue el primer juego que desarrolló el estudio Grasshopper Manufacture, que fue fundado por Goichi Suda en 1998. Ese nombre sí le suena. Sí, claro, Suda 51. Y de hecho, sí, precisamente para ubicar un poco Grasshopper, de sus trabajos más famosos, de pronto es la serie No More Heroes. Ese nombre de Goichi Suda, y también popularmente conocido como Suda 51, es porque en Japón la palabra Go se puede traducir como 5 y la palabra Ichi se puede traducir como 1. Entonces, ese Goichi Suda, ellos lo transforman en ese Suda 51. No es que sea la versión número 51 de una persona que estemos clonando. No, parecería, pero no. ¿O alguien que nació en el 51? Tampoco. No, tampoco. No es que le pusieran el año de nacimiento al lado. No, esa no es la idea. Es por la traducción de Goichi. Esa persona o ese individuo es diseñador, escritor y director de juegos y ganó algo de reconocimiento no solamente por No More Heroes, digamos que es una de esas franquicias más populares, pero antes de eso ya había trabajado en Killer 7, un título que era del Capcom 5. Ellos trabajaron de la mano de Capcom para lanzar ese título
en GameCube inicialmente, también terminó en otras plataformas, y también tiene muchos juegos de acción del mismo estilo de No More Heroes, como otro que es popular de ellos es Lollipop Chainsaw. The Silver Case entonces se hizo para la PlayStation 1, es un juego que salió en el 99, se publicó con muy poquito presupuesto y nunca se lanzó fuera del Japón, al menos en esa versión original de PlayStation 1. En parte porque el equipo no estaba muy convencido de que la traducción que le iban a hacer al juego hiciera justicia sobre los diálogos que se le escribieron, y en parte porque pues es un género, las aventuras gráficas no eran lo más popular en ese momento y el estudio tampoco era muy famoso, era el primer juego que lanzaba Grasshopper Manufacturer. En este momento pues muchos de sus títulos salen en este lado del mundo también. La idea original de 25th World era hacer un juego para la PlayStation 2, pero terminó en dispositivos móviles porque Goichi Suda quería que se completara rápido y uno de los operadores móviles grandes de Japón les apoyó para la distribución. El juego entonces fue una secuela del título original porque había suficiente demanda de parte de algunos grupos de seguidores. Grasshopper Manufacture tiene esa particularidad que es como muy de autor. Se lanzan unos juegos que en algún punto se hacen de culto y tienen unos fanáticos fervientes que viven pidiendo secuelas, que viven pidiendo más juegos. Yo de hecho recuerdo un juego de navecitas que yo jugué que se llama Cinemora, que es un juego de disparos muy muy interesante, pero digamos que lo que lo hace resaltar es que este Goichi le metió una historia espacial enrevesada y entonces la gente lo sigue mucho porque tiene pensamientos raros en sus juegos. Sí, y en otra oportunidad hablaremos o más de Grasshopper o más de Goichi Suda para que conozcan algo más de este veterano en la industria. El tema es que como tenía su fanaticada, tenía el grupo de seguidores, para regresar al mundo donde se desarrollaba el primer juego, hay varios querían, oiga, venga, ese mundo es muy interesante, lo que está sucediendo alrededor de esa historia es muy chévere y los personajes son interesantes, porque no me muestran más, porque no me cuentan más. Entonces por eso terminaron desarrollando una secuela para ese juego. La historia en realidad fue escrita por 3 guionistas diferentes y tiene un hilo conductor, y el juego fue anunciado en el Tokyo Game Show del 2005, eso es en el mes de septiembre, y se lanzó un mes más tarde, pero de manera episódica. O sea, eso tiene varios capítulos y dentro de los capítulos tiene varios episodios o al revés. Pero el punto es que tiene muchas partecitas y así lo fueron lanzando porque pues en ese momento descargar información en una red celular no era muy sencillo que digamos, estamos hablando del 2005. Y pues como pasa con esas cosas y porque las tiendas salen de circulación, la distribución digital de esa época se retiró eventualmente del mercado y en el 2011 el juego desapareció de la faz de la tierra. Goichi Suda decía que ese era uno de sus juegos fantasmas porque él sabe que lo hizo, él sabe lo que lo escribió, él sabe que lo publicó, pero no se puede conseguir de ninguna manera porque pues ya no hay ya no había en ese momento nadie disponible para descargar ese título. En 2016 se relanzó una versión en alta definición del juego original, no de 25th War, sino de Silver Case, el de PlayStation. Se hizo una remasterización y las ventas fueron decentes. O sea, como es un juego de bajo presupuesto, pues no necesitan miles de millones de unidades vendidas. Y estuvo el publisher como, bien, estos números me sirven, démosle una oportunidad a este de 25th War. Y en 2017 anunciaron el remake. Y eso es todo. Ya eso es como lo que les traigo acerca de este título o del desarrollo de este título en particular. Ok, espero que lo que viene a continuación sea pues lo que más tiempo nos tome, porque estamos hablando de una novela gráfica. Ya nos adelantabas que tuvo 3 escritores, bueno, un montón de temas ahí con la traducción.
¿Cuál es la historia detrás de esta novela gráfica y qué nos hace que nos quedemos, entre comillas, jugando? Sí, esto es un asunto más o menos complejo, entonces voy a tratar de resumirlo de la forma más clara posible, libre de spoilers, para que me escuchen de principio a fin sin preocuparse que les voy a dañar la historia. Entonces, para empezar, hay que explicar un poquito la ambientación. La trama se desarrolla algunos años después del original, de Silver Case. Se divide en 3 escenarios con protagonistas diferentes. La ambientación es una municipalidad, como una ciudad pequeñita en una región del Japón. Y la época es la época moderna, pues para el 2005. Eh, las reglas sociales son diferentes. Este es como hay como un experimento, o sea, algo se hizo en el pasado, de eso cuentan muy poquito, pero la idea es que hay diferentes pabellones o ciudades miniatura que son los diferentes worlds. Entonces está el primero, el segundo, el tercero. De Silver Case, el juego original, sucedía en el 24º. Si dije bien la palabra, creo que sí. 24º. El 24º, bueno. Uh-huh. En el número 24. Y este juego sucede en el número 25. Pero entonces estas ciudades son sitios especiales. Porque para empezar, no son custodiadas por la policía. Ni tampoco puede llegar a vivir cualquier persona en las mismas. Es como que hay un experimento social y algunas personas son seleccionadas para irse a vivir allá y esa ciudad pequeñita vive con sus propias reglas. Entonces, la autoridad que ejerce la autoridad que ejerce es una oficina administrativa de inspección. Esta ciudad, la 25, fue construida de manera reciente y lo que desencadena la acción o lo que desencadena los eventos es que empiezan a suceder una serie de homicidios que necesitan ser investigados. Para esos homicidios existe una agencia especial que comparten todas las ciudades que están numeradas, que se llama la Unidad de Crímenes Atroces. En el primer capítulo del juego lo que hacemos es que jugamos como un miembro de dicha agencia. En el siguiente capítulo usamos a un miembro de la Oficina Regional de Ajustes. Esa es como la policía local dentro de la ciudad. Entonces, sí estamos entendiendo, hay una oficina local. Sí, básicamente estamos como en una policía que se dedica a cosas especiales. Sí, hay una policía local y hay una policía para todos. Es como algo así como la policía y la policía federal en los Estados Unidos, para que se hagan una idea, por si han visto esas series de FBI, la CIA y todo ese tipo de organizaciones. Entonces, esa Oficina Regional de Ajustes es una organización gubernamental que trabaja en las sombras y que deben preservar el estilo de vida del 25th World, haciendo ajustes selectivos. Y cuando dicen ajustes selectivos es matando a los que no, a los que amenacen la estabilidad, y pueden matarlos por cosas muy, muy simples, sencillas, como oiga, es que esa persona está haciendo muchas fiestas en su casa y perturba la vida de los vecinos, pues bailas, chao. Y el tercer capítulo tenemos a otro personaje en el que controlamos un periodista que apareció en un juego anterior, pero que no recuerda su pasado y que se ve involucrado en una investigación de los mismos asesinatos. Ahora, yo digo capítulos, pero pues el tema es que las 3 historias ocurren de manera simultánea. Lo que pasa es que nosotros las jugamos, como quien dice, en orden, pero todo está sucediendo en el mismo momento. Y si les estoy sincero, no tienen mucho sentido. Te iba a preguntar eso, porque cuando tratan de narrar historias que van en paralelo, muchas veces ponen puntos de interacción como para que tú caigas en cuenta. ¿Qué tal lo manejan aquí? No muy bien, lo que le decía, que esto tiene 3 autores y es que cada autor escribió una historia diferente.
O sea, no es que los tres escribieran todas las tres historias, no. A cada uno dijeron, oiga, usted escribe este escenario, usted escribe este escenario, usted escribe este escenario, y nos reunimos para ver dónde se pegan estas cosas. Entonces la trama realmente no tiene mucho sentido, es muy difícil de seguir, la verdad es muy difícil de seguir, incluso dentro del mismo escenario. Las cosas que suceden parecen completamente aleatorias, los diálogos tienen más estilo que sustancia, eh, hay elementos supernaturales que aparecen en cierto punto, pero no tienen una clara explicación, o sea, no tienen como una lógica consistente. Hay monólogos sobre la existencia que uno dice, ¡wow, qué profundo! Y luego después, pues, espere. Eso no tiene ninguna consecuencia, eso no tiene sentido. ¿Usted por qué está monologando en este momento? Entonces es súper A mí me complicado. pasa mucho eso con los anime, que a veces le dan una trascendencia a unas historias que uno no sabe qué tanta importancia tiene. Entonces lo que veo es que aquí a veces es texto o historia por historia, no porque realmente te haga avanzar la trama. Sí, no, y la trama es, o sea, la verdad es muy difícil de seguir. Y en muchas partes como que se pusieron a filosofar acerca de... Y eso qué tiene que ver, o sea, que es, tiene que ver eso con los asesinatos y por qué, o sea, no, me perdí en muchas oportunidades y para ser sincero, de las tres tramas que me están contando, hubo solamente una que me llegó a encarchar por un par de capítulos, que yo dije, oiga, sí, aquí sí me están contando una historia y estoy investigando algo y más o menos tiene sentido y no estoy filosofando acerca de la existencia, si soy un ser terrenal o soy una inteligencia artificial que trascendió el bien y el mal y me encargan de observar no, eso es un enredo horrible que ni para qué les cuento. Eh, cuando esa historia que me gustó se reconectó con la línea principal, perdió todo el encanto. O sea, como quien dice, cuando estaba autocontenida y lo estaban Ujú. contando de ahí mismo, me gustó bastante. Hay chispas dentro del universo que es muy interesante. Hay personajes complejos que nunca veo que se desarrollen correctamente. Y simplemente la trama los arrastra. O sea, para allá vamos, entonces vamos todos juntos y no me importa que sus motivaciones como que no tengan mucho sentido en este momento, igual hay que seguir progresando porque si no, no vamos a acabar el juego nunca. Hay cientos de líneas de diálogo para leer con muchísima exposición y frases muy cool pero que no tienen mucho sentido. Entonces esto es un desorden a niveles épicos, o sea, hace mucho no jugaba una cosa que tuviera tan poquito sentido. Y a mí normalmente me gusta el estilo irreverente de Suda. Él tiene su encanto, él sabe contar cosas un poco raras, extrañas en medio de un juego. Por ejemplo, los giros que dan No More Heroes son muy interesantes y los personajes son muy desquiciados, pero tienen consistencia dentro de ese universo. Aquí no, aquí hay cosas raras como por ser raros. Y eso me alcanzó a molestar bastante. Hay muchísimas cosas que uno dice, "Ah, ¿qué pasó aquí?" O sea, estoy muy desconectado, estoy muy desconectado de la trama. Qué lástima, o sea, de eso que como que son grandes por el fin de ser grandes, pero no porque aporten algo realmente. Y el mundo es muy interesante. O sea, hubo un capítulo, un inicio, un prólogo, creo que fue, que me contó mucho más del mundo y el mundo se me hizo muy interesante. Es decir, todo este tema de, oiga, los pabellones o las ciudades o las municipalidades y que cada una fue construida por el gobierno y que tienen reglas especiales y que existen estas organizaciones y la forma como funcionan estas organizaciones. Se me hizo muy interesante, o sea, el mundo en el que transcurren las cosas son muy interesantes, pero las situaciones, las cosas que están pasando, no me parecieron tan entretenidas porque se me hace que son aleatorias. Como, oiga, y ahora quiero que pase esto y por eso pasa esto. Y uno, ¿eso qué tiene que ver? ¿Cómo iba yo a adivinar? ¿Cómo iba yo a suponer que eso iba a suceder? O sea, son giros por tener giros.
Ok, bueno, ya sabiendo que la historia tiene sus enredos y que no es fácil de seguir y no tan memorable como en otras aventuras de este estilo, la jugabilidad en este tipo de juegos normalmente se reduce a tomar algunas decisiones muy puntuales. Aquí, ¿cómo nos va con eso? ¿Le mete alguna novedad o seguimos ante lo más básico de las aventuras gráficas? ¿Esto está en el rango Novelas, perdón. sencillo o en el Perdón, rango? novelas gráficas, no aventuras gráficas. Es que este trata de tocar el aspecto de aventura gráfica. O sea, es más una novela gráfica que una aventura gráfica, pero sí tiene pistas de que en algún momento tenía futuro como aventura gráfica. Entonces, primero que todo, vale la pena mencionar en este punto la perspectiva siempre en primera persona. Tiene muy poco control sobre las acciones de nuestro personaje. La trama es la que nos lleva al punto donde debemos estar. Es decir, si yo quiero desplazarme del punto A al punto B, es la trama la que me lleva. Yo no tengo que decidir si quiero ir a investigar en el punto A. Por eso es más novela gráfica que aventura. Normalmente en las aventuras digo, oiga, no, vamos primero al banco y luego vamos al apartamento y luego vamos a la oficina y busquemos pistas. No, aquí es, oiga, ¿tiene que ir al banco? Sí, la aventura me lleva hasta el banco y en el banco hago lo que tengo que hacer. Y luego, bueno, entonces vamos a la oficina y en la oficina tengo lo que tengo que hacer. Entonces nos pide muy poquita interacción, pero de vez en cuando aparecen opciones predefinidas en un sistema que sí me pareció muy curioso y muy interesante, que es como un dado de opciones. Normalmente las aventuras gráficas, por ejemplo, tienen una lista o un Ujú. menú de las posibles cosas que pueden hacer o un menú contextual o cosas por el estilo. Aquí lo que hicieron y me pareció muy curioso y muy, muy interesante, a pesar de que no les sacan tanto provecho, y es que utilizan como un dado y no siempre es el mismo dado de 6 caras, a veces es una pirámide, a veces un dado de 6, 7, 8, 10, 12 caras, las caras que necesite el juego para darme las suficientes opciones para qué es lo que tengo que hacer. Y ahí es que tengo mis habilidades o las habilidades, las actividades que puedo realizar. Entonces, si llego en el sitio, entonces puedo mirar a la persona o puedo hablar con la persona. Y cuando hablo con la persona, él me pide algo. Entonces yo puedo mirar mi inventario y mostrarle ese algo. Pero, y por eso digo que se desaprovechó un poco, es que hay muy poquita interacción. Es prácticamente las 3 opciones o 4 opciones que tengo en mi dadito, o 5 o 6 las que me aparezcan, es ir una tras otra hasta que el juego me deje progresar. Entonces, el ejemplo más sencillo, llego hasta el lobby de un edificio de residencias, que es donde está sucediendo los asesinatos. Entonces, mis opciones son mirar, hablar o inventario. Entonces, si voy al inventario, no tengo nada para mostrar. Si miro, me dicen, hay un señor que le está pidiendo su identificación. Si hablo, el señor me dice, por favor, muéstrame su identificación. Entonces voy al inventario y, ahí está mi identificación. Resuelto. Siga avanzando y vaya para donde usted tiene que ir. Entonces, el tema del dado es muy interesante, Ujú. pero está muy, o sea, Se las utiliza cosas muy son poco. como, exactamente. Hay algunas partes donde nos dan la opción de desplazarnos. Entonces, volviendo al tema del lobby. Eso es al principio, eso es el prólogo prácticamente. Me dicen, listo, el apartamento es el 700 no sé qué. Entonces uno va, entra en el ascensor, presiona el piso 7 y en el piso 7 entonces le pueden decir, avance por el pasillo. Y entonces usted tiene la opción de avanzar, mirar a la izquierda, mirar a la derecha, devolverse, y eso usted lo selecciona dentro de su interfaz. Entonces le muestran el pasillo y para avanzar hay un botón arriba, para mirar a la izquierda hay un botón a la izquierda, para mirar a la derecha un botón a la derecha y para devolverse un botón hacia abajo. Y ya, usted puede navegar de esa forma. Pero son temas muy puntuales, con excepción de tal vez 2 momentos durante toda la trama, uno sabe exactamente para dónde va. Entonces es una necesidad como interrumpirle la acción como para, oiga, despiértese, por favor no se me quede dormido, porque usted tiene que decirme para dónde voy. Pero es también muy básico. Lo que sí conservaron, eso me parece un poquito interesante en el tema de la jugabilidad,
Es que a pesar de que las historias las escribieron tres diferentes, ellos entre los tres usaron muchas cosas similares en todos los capítulos. Entonces hay varias situaciones donde nada tiene sentido, pero tiene sentido porque usted ya lo hizo antes. Y hay un par de acertijos que son literalmente prueba y error. O sea, hay una serie de conversaciones que me dan tres opciones y cualquiera de las tres opciones es una opción válida, pero el juego solamente espera que yo le dé una. Entonces, no, diste la respuesta correcta, vuelve a empezar. Y él le va marcando, usted ya utilizó esta. Y vamos por eliminación hasta que llegamos a sacar adelante lo que tenemos que sacar adelante. No sé si mencionarlo en la parte de jugabilidad, pero el juego tiene 100 finales diferentes. ¿Cómo 100 finales? O sea, ¿ese dado tanto afecta? No afecta en nada. El juego es completamente lineal, pero hay un capítulo al final que yo creo que es un capítulo como de broma, en el que supuestamente es el final y lo que le dicen es que uno puede tomar cualquier decisión y le dan 100 opciones diferentes. Y ese es el final que Es usted decir, elija que ahí. tú juegas, sí, tú juegas todo el juego, pero al final, o sea, el final se resume a esa última decisión. Sí, más o menos. Pero hay decisiones ridículas. O sea, hay decisiones completamente ridículas. Hay 6 decisiones que tienen que ver con personajes del cómic de Batman. No. Bueno, pero si no lo sabes, No, es identificas. que no le están preguntando nada. Usted hace una afirmación sobre un personaje del cómic de Batman. Entonces, por ejemplo, mi frase final es: Tim Drake es el mejor Robin. Y es una opción. Tim Drake es el mejor Robin. Y si usted elige esa opción, le pasan un texto diciendo cómo termina el juego. Ok. O sea, por eso todo el mundo dice, ese capítulo tiene que ser una broma, porque es ridículo, no pega con nada. Y las opciones que me dan son estúpidas. Por lo menos 95 de esas 100 opciones no tienen ningún sentido. Ok, entonces en jugabilidad tampoco está resaltando mucho el tema. Estoy preocupado. Que lo salve es el estilo artístico, César. Bueno, con respecto al apartado visual, el juego pues prácticamente fue un reconstruido de cero porque la versión original que era para celulares, ni siquiera para lo que le digo, ni siquiera para teléfonos inteligentes, esto es antes del iPhone y del iPhone 1. Entonces todo era muy pobre en el juego original. Entonces ahí está gran parte del tema del remake. Los fondos son usualmente modelos en 3D con texturas completamente planas y una combinación de colores realmente estridentes. O sea, uno llega a este edificio de apartamentos y el edificio de apartamentos por fuera se ve normal, grisecitos y apartamentos todos igualitos en un modelo 3D que yo diría eso lo hizo un estudiante de arquitectura del primeros semestres. Pero pues dentro uno cuando ingresa al edificio se da cuenta que todo es de un verde chillón horrible y plano, pero que tiene sentido. O sea, esa ambientación es extraña, pero uno dice, oiga, no desentona. Esta ciudad es extraña, esta ciudad es hecha por el hombre a las malas, como bien dice, no evolucionó naturalmente, sino que el gobierno dijo, vamos a construir una ciudad con estas características. Los personajes y las situaciones que son los representan con dibujos a mano, con muy poquitos colores, muy desaturados. Normalmente son blanco, negro y algún otro color ahí en el medio. Pero tiene un muy buen manejo de las sombras. Esas imágenes acompañan muy bien el juego, le dan una ambientación perturbadora y tiene un estilo como de novela de detectives de bajo presupuesto de los años 30 que uno dice, oiga, sí, estoy jugando una novela gráfica, una novela de esas vieja data.
Pero pues la lástima, lo que da un poquito de lástima es que de esas imágenes dibujadas, que son las que mejor se ven, no hay tantas. Hay muchas partes en que nos quedamos en la misma imagen y hablan y hablan y hablan y me explican y me explican y me explican, pero no están cambiando la imagen, no me está modificando gran cosa. Y es una lástima porque son muy bonitas, o sea, la verdad, eso es el trabajo de diseño de personajes y el diseño artístico es muy, muy, muy destacable, es de las cosas más interesantes que tiene el juego. Hay muy poquitas animaciones y los fondos, y cuando me refiero al fondo no es al fondo donde sucede la acción, sino que eso sucede como en una ventana y detrás de esa ventana hay un fondo, esos se mantienen estáticos pues no estáticos, sino muy estándar por mucho tiempo. Entonces ahí como quien dice, oiga, ponga ya un fondo negro y póngale dos triángulos por debajo. Y eso tiene que tener sentido para alguien de pronto, pero pues ahí lo dejamos de fondo. O sea, llamativo tampoco. La parte de atrás, el fondo, no. Lo que hay en pantalla, mientras sean, por ejemplo, la ciudad, no tiene mucho. Pero cuando ya estamos hablando de los personajes y de las acciones, eso sí es bien llamativo. Y pues en cuanto al tema de performance, la verdad esto podría ir de 2 a 120 cuadros por segundo y no me estaría dando cuenta para nada. O sea, Es que tanto se mueve el texto. sí, exacto, es la forma como mueve el texto. En PC sé que puede llegar a 4K, pero pues no sé si eso haga mucha diferencia. Mientras usted tenga una pantalla en que logremos ver más o menos bien los detalles de los dibujos, yo creo que con esto en 720, 1080, estamos más que satisfechos con la calidad porque esos son los dibujos que vale la pena ver. Ok. Esto entonces, digamos que tiene, está por todos los lados como con la misma mano, o como con la misma guía, y es sentirse extraño en general. ¿Qué tal está el sonido? Estas novelas muchas veces traen doblajes completos, o por lo menos en algunas partes importantes. ¿Usted en qué idioma lo jugó? Yo lo jugué en inglés. ¿Y qué tal? Pues nadie habla, entonces bien. El texto está todo en Ay, inglés. no. Ok. No hay absolutamente ni una sola línea de diálogo. Es solamente texto y texto y texto y texto y texto y texto. Y el texto que me aparece, que me va contando la historia, es como si lo estuvieran digitando en un computador. Entonces tiene ese sonido de teclado de los años 90 que Ujú. se vuelve cansón, pero como usted no se imagina. O sea, a los 20 minutos de usted dice, por favor, callen a ese señor teclado que yo desactivaba esos sonidos cuando venían en mi computador original. ¿Por qué me hacen sufrirlos en el 2021 o 2022? O en la época moderna, cuando ustedes me estén escuchando. Ese es un sonido súper, súper cansón. Pero por el otro lado, la música, excelente. Por eso no apagaba el sonido. Y eso me puso a pensar mucho porque estoy que callo al señor del teclado, pero la música que estoy escuchando es muy buena. La música fue Y tampoco compuesta, tiene opciones para elegir una u otra. la verdad, después de un rato apagué mi cerebro con respecto al sonido de la... O sea, ya el mismo cerebro ya no reconocía que estaban pasando texto. No me tocó ir a buscar en las opciones, de pronto tendrá alguna, pero pues no hay mucho que destacar ahí. La música fue compuesta en su gran mayoría por Masafumi Takada. Ese es un colaborador frecuente de los proyectos de Grasshopper Manufacture. Y hay canciones adicionales de otros compositores, incluyendo a Akira Yamaoka. No sé si a Víctor le suena ese nombre de Akira Sí, Yamaoka. por No, supuesto. ¿sí? Sí, sí. Él es uno de los compositores. Él es el compositor principal de la saga de Silent Hill. Y él lo contrataron para el remake. O sea, en la versión original él no participó, él vino aquí y fue para hacer algunos arreglos sobre las canciones que ya existían y componer algunas piezas nuevas. Él no es el único compositor invitado, hay otros dos compositores que agregaron también contenido adicional.
Las canciones utilizan muchísimo sintetizador y baterías digitales. Eso es para acentuar la estética moderna de la ciudad. Esa Oye, ambientación. es que por lo menos Akira Yamaoka también, aparte de participar en Silent Hill, también ha participado en varios juegos de disparos. De ahí es donde a mí me suena. Los Gradius, algunos, no recuerdo cuáles. Y también recuerdo que en Cinemorat participaba. Entonces esa música de sintetizadores pega mucho con los juegos de naves. Sí, aquí utilizas mucho sintetizador, pero de vez en cuando, bueno, eso para acentuar como la estética moderna del título y como ese aspecto como sobrenatural que existe, que uno dice, oiga, estoy jugando, estoy viendo una simulación de computadora de un juego, estoy... Y de vez en cuando utilizan instrumentos más tradicionales, una guitarra acústica, una guitarra eléctrica, una flauta, o unas cosas que llevan la melodía y eso nos permite concentrarnos en la historia. Entonces hay momentos en que la música está sonando y le da a uno la sensación de que es como música de fondo, como cuando uno escucha, no sé si de pronto alguno tenga la costumbre de que cuando está trabajando, cuando está estudiando, pone música de fondo que usualmente es instrumental. Ahora actualmente está muy de moda el, ¿cómo se llama? Lofi, Ujú, que sí. es una musiquita que va sonando, que tiene un ritmo diferente, una percusión diferente. Aquí es más o menos lofi, pero con sintetizadores y con baterías digitales. Y se escucha un poquito extraño, pero es relajante y le permite, oiga, yo estoy leyendo la historia y la música está haciendo el acompañamiento. Ok, pero ninguna vocecita por ahí. Entonces quedémonos escuchando algo de esas canciones o de esa música que nos acompaña en el juego. Vamos a escuchar una canción que se llama Crime Lounge. The 25th Guard de Silvercase Sí, correcto. es un juego de una novela gráfica con algunos toques de aventura gráfica, según nos explicaba César. Él lo jugó para PlayStation 4, pero está en otras consolas. Está en Switch y también para PC. ¿Qué fue lo que más le gustó a César de este juego? Dos cositas que me gustaron. La música es extraña, pero cautivante. Y es de ese tipo de música que uno puede escuchar por separado, de ese que uno puede poner la banda sonora para hacer otras actividades. Entonces, oiga, hoy tengo que escribir, no sé, voy a escribir la reseña de un juego. Voy a preparar el podcast. Pongamos la música de fondo y suena muy bien, se puede uno concentrar muy bien. Suena un poquito extraño, pero el cerebro como que no la asocia, como que la deja de verdad ya de fondo y le permite concentrarse en la actividad. Entonces ese tipo de música es muy buena para que uno se concentre en la trama, en lo que está sucediendo en los eventos. ¿Y la segunda? Y la segunda, me gustó mucho el dado de acciones que se ajusta. A mí se me hace que es una idea ingeniosa. Es una lástima que no le hayan sacado todo el provecho, pero ese tema del menú siempre me ha parecido muy complejo en los juegos más viejos de aventuras gráficas. En las aventuras gráficas originales, normalmente uno tenía bueno, en las originales tocaba escribir todo lo que uno quería hacer y era súper engorroso. Luego, cuando aparecieron las aventuras gráficas, visuales de Lucas y después de Sierra, ya tenía un menú de opciones, pero eran muchas opciones. Entonces uno podía coger las cosas, hablar con las cosas, mirar las cosas, examinar las cosas. Eran como 10 opciones. Lo que me parece ingenioso de este sistema es que es un dado que cambia el número de caras según lo que él nos quiere dar opciones. Entonces hay momentos en que yo solamente tengo 4 opciones. Es una pirámide. Entonces yo solamente tengo estas 4 opciones para interactuar. Y si más adelante tengo más cosas en el inventario o tengo más personas a las que puedo hablar,
pues el dado se expande y se vuelve un dado de 7 caras o de 8 caras o de las caras que necesite el juego. Eso se me hizo muy ingenioso y me gustó esa forma de controlar. Es una lástima pues que no le sacaran más provecho dentro del juego. Entonces pasémonos a lo que definitivamente afecta al juego, esas cosas malas que tiene este Silver Case nuevo. Bueno, primero, y eso es uno de los puntos que más le duele al juego, es que la trama está por todos lados. La verdad, no me logró enganchar. Me enganchaba por fragmentos, por pedazos. Lo que le digo, de los 3 escenarios que hay un escenario que me gustó bastante. No es el mejor escenario que he leído, pero por lo menos me enganchó durante varios capítulos y tenía más o menos sentido y estaba yo siguiendo lo que estaba sucediendo de manera como natural. Mientras que los demás a veces me enganchaban por un capítulo, me enganchaba y el siguiente no tiene ningún sentido, no sé qué está pasando, no sé por qué está sucediendo esto. Entonces la trama mal, para mí mal, y eso es una de las debilidades fuertes. O sea, es como le dice uno, oiga, no, la película, no, los primeros 30 minutos son buenos, pero la otra hora es terriblemente mala. Pues definitivamente la trama es mala. Otro punto negativo es el tema de la falta de voces o casi no hay nada de efectos sonoros. Yo diría, oigan, ve, está bien, no hay muchas voces. De pronto, tener, no sé, un personaje, el narrador, o un personaje que, uno o dos personajes que emitan onomatopeyas durante toda la acción, que tenga una palabra clave, que uno sepa que siempre repiten, o sea, algo en el aspecto de los diálogos, que de verdad hiciera una diferencia. Eso es fatal y pues yo sé que nuestros remakes no tienen mucho, pero es que ya raya en lo absurdo la cantidad de líneas de texto que hay, sin ninguna vocecita ahí que por lo menos me dé ánimo para seguir leyendo. Y el tercer aspecto malo o negativo del juego es los acertijos. Los acertijos están en dos rangos. Son extremadamente simples, es decir, acertijos que se resuelven usando Mirando el todas las inventario. opciones. Exacto. Es que ni siquiera hay inventario porque el inventario tiene uno o dos objetos máximo durante todo el juego. Entonces es, oiga, tengo 3 opciones dentro de mi dado, entonces si utilizo las 3 opciones, resuelvo el muro que el juego me puso para poder seguir avanzando. Entonces, están en ese rango, el que son completamente simples. Hay otro que es el intermedio, que es lo que le digo, hay un capítulo que más o menos siguiendo las pistas uno dice, ah, claro, esta es la pista, esta es la respuesta, tiene sentido. Pero muchos otros son, oiga, resuélvalos por fuerza bruta. Lo que les digo, hay una parte de un diálogo en que tienes que leer el flujo de la conversación. Por más de que yo diera opciones, no, ese no es el flujo de la conversación, vuelvo a empezar. Y me volvían a otra vez empezar todo el diálogo y las opciones que yo ya había seleccionado que no eran, me las marcaban de un color y las que sí eran, me las marcaban de otro color. Entonces yo pues lo estoy resolviendo a prueba y error. Esto no tiene ningún sentido. Entonces esos acertijos también muy mal diseñados. Solamente hubo uno que seguramente en algún punto no me fijé, alguien me dijo algo en la casa, no sé qué, y terminé completamente perdido. Una de esas secciones donde digo, oiga, puede ir a donde quiera ir y hay 800 puertas disponibles y yo, uy, rayos, y ahora que, que dije, no, esto ya, o sea, ahora sí se pasaron. Pero sí, en términos generales, los acertijos, los poquitos que hay mal diseñados, hay solamente muy poquitos rescatables. Cositas que le pegan a un juego de este estilo. Pero aparte de eso, hay algunos temas de pronto que le parecieron extraños, que no alcanzan a ser malos, pero le molestaron. Pues extraño es la palabra clave dentro de este juego, entonces sí, tengo varios. Primero, el final, o más bien los finales. El Sí, juego, nos contabas que al final hay que tomar una decisión y que realmente no tiene razones lógicas algunas de esas opciones. sí, y el tema es muy gracioso porque el juego más o menos para terminarlo son unas 10 horas
y ver los 100 finales son otras 10 horas. Y pues la verdad no hay mucho sentido en muchos de esos finales, entonces todo ese tema del final, ese capítulo final, sobraba. Otro tema que me molestó, pero yo sé que ellos no tienen la culpa porque ellos escriben estas novelas gráficas para que lo vea gente de Japón, es que los nombres eran largos y complicados. Yo veo mucho anime, pero normalmente, y eso se cuidan mucho, tratan de darles nombres más o menos cortos, más o menos razonables a esos personajes importantes. Aquí no. Aquí si usted me pregunta cómo se llaman los personajes, ya no tengo ni la más remota idea porque tienen unos nombres, primero enredados y segundo largos. Y eso, por ejemplo, a mí me fastidió porque en cualquier momento se me perdía yo, tal persona, y yo, uy, pucha, espere, ¿ese quién era? Ese era tal y ese era tal, o ese es este. Ah, ya no me acuerdo. Y eso me pasaba con mucha frecuencia. Y yo soy más o menos bueno para esos nombres japoneses. No me quiero imaginar una persona que no lo sufra. Y el tercer punto que me fastidió un poquito es que sí se nota la necesidad de haber jugado el título anterior. O sea, el juego original del de Silver Case. Porque mucha de la ambientación, muchas de las cosas que están sucediendo en este mundo, cuando me llegan cuando finalmente me lo explican, ya avancé mucho dentro de la historia. O sea, llegó un punto en que me dijeron, miren, ahora sí, le voy a explicar qué fue lo que pasó en el juego más o menos anterior y de qué consistía. Y yo, bueno, listo, chévere, bien, uy, sí, qué cosa tan interesante. Bueno, claro, esto explica una... Pero pues me hubiera servido esa explicación al principio o haber jugado el título anterior. Entonces eso es de esas cosas que me fastidian porque, oiga, si tienen que darme el título anterior, pues avísenme y yo leo algo acerca, mándenme un manual, pongan esa historia que me explicaron allá, pero pónganmela en el prólogo para yo entender mejor. Entonces eso también me llegó a molestar. Ok, es un tema entonces que es... Pues no alcanza a ser malo en general porque de alguna manera sí te lo explican, pero a ti sí te afectó que no lo hubieran puesto de manera oportuna. Exactamente, es más la oportunidad o el lugar donde lo colocaron que lo colocaran o no lo colocaran. Porque finalmente está, pero pues yo lo vi muy adelante. En donde lo pusieron ya te molestó. Listo, entonces para cerrar, que yo no le pongo muchas expectativas a este juego, si alguien quisiera, lo ve por allí y dice, bueno, voy a comprar Silver Case, ¿que lo compre o no? Solo si quieren tener una colección completa de juegos de Suda 51. O sea, para mí este es un juego de esos que es solo regalado. Uh-huh. De pronto, si usted tiene una alta tolerancia a esos giros esporádicos y que no tienen mucho sentido para el mundo, hay gente que le gusta eso. De pronto esas personas podrían pensarlo si lo consiguen muy barato. Es un juego que empecé constantemente, está por un par de $. Y si tienen mucha paciencia y muchas ganas de leer, pues créanme, no se van a atorar dentro del juego. Entonces para mí es un solo regalado. Y si me tocara darle un numerito, yo le daría 5 sobre 10 casos ridículos. Sí, más o menos lo que veía venir. Con esto entonces pasemos a despedirnos. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos, recuerden, en muchas plataformas. Si la que ustedes quieran, búsquennos, ajustenos. Tenemos el RSS también por ahí en la página. Y no se olviden de dejarnos comentarios. Nos sirven mucho para saber qué estamos haciendo y qué quieren escuchar. El día de hoy hablamos de un juego, una novela gráfica bastante extraña junto a César. Sí, un saludo para todos y como menciona Víctor, los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Les recomiendo mucho, por ejemplo, si quieren seguirnos en Twitter, que nos encuentran como @crónicasgumba. Ese Gumba es Goomba. Y pues me despido de ustedes. Mi nombre es César Rivera.
También me encuentran en Twitter como @Flagstad. Un saludo para todos. Y de mi parte me encuentran en @Vedalos. Muchísimas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.